la filosofía ilustrada. El término en alemán es Aufklärung, que significa iluminismo o ilustración. Hablemos de la ilustración. No sé si ustedes han escuchado hablar de los famosos Illuminati. Sí hay una élite en este mundo, sí hay una élite de personas que están dominando desde la política, la economía, todo lo que pasa en el mundo. Pero llamarles Illuminatis es demasiado presuntuoso porque no son realmente grandes iluminados. Son simplemente magnates, empresarios que están al frente de grandes corporaciones y que si ellos quieren quitar y poner presidente, los ponen y los quitan. Es decir, como pasa en Honduras, que aquí en Honduras quitan a presidentes y ponen cuando les dan la gana. O dejan a alguien incluso como dictador si les conviene. Ese tipo de élites existen en todo el mundo. Por lo cual, llamarles iluminados es lo que quiero simplemente rescatar. No se les puede llamar iluminados, porque si fueran iluminados tendrían altos valores y tendrían una particularidad, un humanismo, pondrían al ser humano como principio fundamental para la armonía social. Si el ser humano está viviendo mal, no puede ser sostenido un sistema político, económico, injusto, porque va en contra de los principios de la verdadera ilustración. Así que llamarles Illuminatis es más bien, como digo, una leyenda, no tiene una razón lógica. En este caso, el iluminismo se define de la siguiente manera, o la ilustración. De hecho, el concepto que voy a presentar es de Immanuel Kant, uno de los famosos ilustrados. La ilustración es el siglo de las luces, donde va a haber este avance, ¿verdad?, filosófico, donde se va a superar la escuela del racionalismo y del empirismo, ¿verdad? Viene de Lumière, o en francés, Enlightenment, que es en inglés, iluminismo en italiano, y Aufklärung en alemán. En ese sentido se refiere a esta doctrina que Immanuel Kant explica muy bien en una obra llamada ¿Qué es la ilustración? Dice Immanuel Kant, la ilustración significa el movimiento del hombre de salir de una puerilidad mental, de una pobreza mental, de la que él mismo es culpable. Es decir, si usted no sabe cosas, es porque usted no se ha esforzado en conocerlas. No le eche la culpa al sistema educativo, échese la culpa a usted mismo, que no ha querido indagar, leer, formarse, porque los libros están en internet, y muchos de ellos gratuitos, así que para formarse y saber y conocer, uno puede ser autodidacta, sin necesidad, obviamente la universidad lo único que hace es brindar herramientas, estructuras y escuelas que ayuden a los estudiantes para que si en un futuro quieran seguir indagando, pues sepan a dónde buscar. La universidad es facilitadora apenas de la estructura, pero el verdadero conocimiento y la sabiduría humana que se puede adquirir es con autodidáctica, no hay otra forma. No hay otra forma de ser un sabio en este mundo, sino formándose uno mismo. Por lo cual, esa puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Si yo tengo que esperar que alguien me enseñe guitarra, en vez de agarrar un video de YouTube para empezar a aprender por mí mismo, ¿verdad?, viendo los términos, cómo se colocan ahí, y empezar a hacer canciones, ¿verdad? Si yo no aprendo por mí mismo, realmente me mantengo en esta puerilidad. Es cierto que el trabajo de los maestros es grande y puede facilitar muchísimo el trabajo. De hecho, para eso están, ¿verdad? Es decir, el trabajo que hacemos los maestros también es loable. No significa que hay que botar la universidad entonces y desaparecerla, porque si no, caemos también en una pérdida de verdadera cultura. ¿Por qué? Porque si no nos obligan en cierta manera a trabajar, no nos vamos a poner a trabajar. Y de hecho lo demuestran los hijos, los actuales hijos, ¿verdad? Lo poco que hacen es leer. Y lo mucho que hacen es estar en Facebook o haciendo TikToks o haciendo cualquier otra cosa. Menos formarse, menos leer. Por tanto, no se puede dar total libertad a la sociedad para que realmente busque por ella misma la verdad, porque no lo vamos a hacer, es mentira. Necesitamos de un sistema que en cierta manera nos impulse, nos motive, nos guíe para realmente poder aprender, y para eso está la universidad. Así que no es descartar realmente la universidad, pero sí valorar el hecho de ser autodidacta. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, es el grito que él pega. De ahí viene la frase que yo le puse a la revista. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Sapere aude es esto, ¿verdad? Es atrévete a saber por ti mismo, ¿verdad? Sapere es saber y aude es por ti mismo. Entonces aprende a saber por ti mismo. He aquí la divisa, es decir, el lema de la ilustración. Este es el ámbito en el cual se mueve la mente de un verdadero ilustrado, que se forma a sí mismo sin esperar que alguien más lo forme. ¿Por qué qué? ¿Por qué lo hace? Porque tiene amor, afán de ser un verdadero filósofo, un amante de la sabiduría, y por tanto va a querer adquirirla en vida. La ilustración tiene una serie de características que vamos a enumerar a continuación. Primero, el racionalismo. Es cierto, hay importancia de la razón.
se le da importancia al trabajo de la razón. Hay una fe incondicional en el trabajo de la razón. De hecho, nuestro himno nacional, en el himno nacional, en la estrofa que canta: era Francia la libre y la heroica, que en sueños de siglo dormía, despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba la muerte a la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Esa estrofa que decimos en nuestro himno nacional, que casi nunca lo cantamos, como debe ser completo, esa estrofa habla de la ilustración. La fe incondicional en la razón es esto. Los ilustrados que impulsaron la reforma, la Revolución Francesa, son ilustrados que pusieron la razón como que fuera el prototipo o el paradigma del ilustrado. Por eso dice la historia que hicieron un acto de sacrilegio los que impulsaron la revolución. Agarraron una estatua pagana de una diosa que simbolizaba la razón y la fueron a meter a la iglesia de Notre Dame, a la Basílica de Notre Dame, para imponer un altar a la diosa razón también. La duda metódica. La duda metódica, como vimos con René Descartes, de ahí lo toman. La visión mecanicista de la vida, importante también la parte mecánica, porque así se logran entender las leyes. El enciclopedismo, que era el afán de poder sintetizar todo el conocimiento en tomos. Eso lo hicieron los famosos enciclopedistas como, ¿cómo se llama? Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Como el famoso también François-Marie Aurèle Voltaire, o Voltaire, como decimos, Voltaire, vulgarmente le llamamos así Voltaire, pero es Voltaire, por mencionar algunos, y Denis Diderot es otro también. Denis Diderot es otro famoso filósofo francés que se va a dedicar a sintetizar todo el conocimiento de la época en política, en matemática, en biología, en física, para poder tener tomos de sabiduría sintética. La búsqueda de la felicidad también es un valor importante. De hecho, por eso creemos que Thomas Jefferson, el escritor del Acta de Independencia de Estados Unidos, era un hombre ilustre. ¿Por qué? Porque en el Acta de Independencia, en una de las enmiendas, está prácticamente prometiendo que el sistema que van a forjar, y se está plasmado en esa acta, es un sistema que le permitirá al hombre poder tener libertad suficiente para ir en búsqueda de su propia felicidad. Así que, ok, Lucas, así que esta idea de la búsqueda de la felicidad está plasmado dentro de los ideales de la ilustración. El progreso de la ciencia es otro ideal. Las transformaciones sociales y políticas para el bien de la humanidad. La encendida defensa del saber y la cultura. Los ilustrados están afanados por promover la cultura y el saber. El humanismo que evidentemente es una reacción en contra del teocentrismo de la Edad Media. La creencia en la bondad natural del hombre, esto lo obtienen de John Locke. John Locke es el que va a decir que el hombre es bueno por naturaleza. La tabula rasa, que también es de John Locke, de ahí lo toman también, ¿verdad? Es uno de los valores principales también de la ilustración y características. El optimismo es tener una actitud positiva, de creer que el hombre puede alcanzar siempre una mejor cultura cada vez más. Es decir, puede ir escalando, superando etapa por etapa, hasta ir generando una cultura cada vez más superior, cada vez más perfecta. El laicismo es la actitud de separar lo que es de la razón y del intelecto científico de lo que es iglesia. Es decir, es un divorcio entre lo que es el papel educativo de la iglesia y el papel de la ciencia moderna. Así que por eso la ciencia hoy en día es laica y la educación también estatal es laica en la mayoría de países. El antidogmatismo se oponen a los dogmas en el sentido de que como no pueden ser demostrados científicamente, no se puede dar por cierto. No significa que para ellos no sea cierto, significa que simplemente no pueden darle validez, no pueden afirmar ni negar nada al respecto de ellos porque son elementos que tienden al misterio o algo que no puede ser demostrado de manera científica. Lucha contra las supersticiones, sobre todo las de carácter religioso. También son una escuela secularista, una escuela que llama a separarse de la religión, ¿verdad? Es básicamente una escuela que busca el conocimiento puro sin necesidad de la influencia religiosa. El despotismo ilustrado es esta actitud que tenían de servir al pueblo, es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, van a gobernar los más capaces, van a gobernar los más formados, los más intelectuales. Por tanto, lo que proponen como sistema político los ilustrados va a ser no una democracia, sino una aristocracia, donde los que van a gobernar serán los mejores, los más intelectuales. La palabra aristocracia procede de la palabra aristos en griego, que significa mejor. Así que el gobierno de los mejores es el gobierno de los más capaces. Y esos son los que deberían estar al frente del gobierno. Y, por tanto, trabajando en función del pueblo, pero sin el pueblo. Porque el pueblo, mucho del pueblo, es pueblo que hay que decirlo,
Mucho del pueblo es pueblo ignorante. Mucho del pueblo es pueblo sin letras. Hay mucha gente iletrada en el vulgo, en la masa, en la gente. Entonces, por esa razón no podemos darle poder a alguien que no tiene estrategia para gobernar, a alguien que no tiene el intelecto para gobernar y que requiere evidentemente un cierto grado de perfil académico al menos para poder ser dirigente dentro de la comunidad. No quiere decir que no haya gente honesta. Eso no quiere decir que alguien que porque es iletrado va a ser gente deshonesta. No, no, no. De hecho, hoy ocurre lo contrario. La gente más formada a veces es más deshonesta que la gente poco formada. Así que no estamos hablando de la moral. Estamos hablando solamente del intelecto, de la parte, ¿verdad?, estratégica. El liberalismo, y aún así con estrategia muchísimos, aún cuando son abogados, ingenieros, doctores, y han llegado al poder, no hacen nada por el pueblo, porque también tienen un problema grave. La ética, si la política no está unida a la ética, por muy intelectual que sea, no va a servir para nada esa política. Entonces es importante llevar siempre la política con la ética. Por eso va a salir una filósofa más adelante que se llama Hannah Arendt, que va a llegar a querer cambiar el nombre de la ciencia que llamamos política. En vez de llamarle política, ella quería llamarle poliética, porque es la ética del gobierno de la masa, es decir, es aprender a gobernar para la masa pero con ética, por lo cual ella quiere cambiar política por poliética, ya que la política ha caído en una situación donde el término es prácticamente despectivo. Si yo le digo a mi padre, yo quiero ser político, va a decir, no hombre, ya vas a empezar a querer robar. Es decir, ese es sinónimo de corrupto, de ladrón y hoy en día hasta de narcotraficante. Por esa razón es bien trágico como el término político, cuando era el arte de gobernar correctamente, cambió completamente a ser un charlatán o ser un mafioso o ser un corrupto. Lamentable que hayamos desvirtuado tanto el concepto de político, por lo cual es bueno pensar en la opción de cambiar a poliética. Y el universalismo. El universalismo básicamente es el conocimiento de todo. Es empezar a entenderlo todo, buscar de todo. Los filósofos ilustrados no se quedaban con una sola disciplina. Se van a dedicar a diferentes ramas. Van a ser como los eclécticos, ¿verdad? Van a tomar prácticamente un eclecticismo académico y van a dedicarse a aprender de todo un poco. Entonces vamos a tener gente que está, por un lado, en la religión, por otro lado, está en la dinámica de la matemática, en otro lado están en la astronomía, y van a aparecer hombres así, ¿verdad? Hombres que son polifacéticos en la parte de la ciencia. Un filósofo importante que hay que mencionar es Francis Bacon. Francis Bacon nos regala los principios de lo que va a ser el método científico. Su deseo era reformar la ciencia, que la ciencia fuera pues a partir del conocimiento de la naturaleza, de sus leyes, para poder transformar la misma naturaleza y ponerla al servicio del hombre. Ese era el objetivo del método para él. Pero es necesario un método adecuado, y este método pues propone como método de la ciencia la inducción, que es comenzar con lo más pequeño para ir creciendo poco a poco hasta alcanzar el conocimiento de lo universal. Entonces es conocer las leyes, pero partiendo de los fenómenos particulares. A este método le llamamos método experimental inductivo y que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando en la ciencia. En todas las ciencias hacemos método experimental inductivo. Básicamente la inducción consiste entonces, a partir de la observación de hechos particulares, alcanzar principios generales. Eso es lo que andaba buscando. En su obra llamada El Nuevo Órgano, es decir, la nueva herramienta, ¿verdad?, es muy minucioso en la presentación de su método, y ahí podemos seguir leyendo un poco más sobre qué pasos contiene también este método llamado método experimental inductivo. Nos regala también una clarificación para la gente que nos dedicamos a la enseñanza, al debatir, a buscar la verdad. Nos pide que para poder alcanzar la verdad tenemos que renunciar a los ídolos, a estas falsas imágenes o prejuicios que se apoderan de la mente, haciendo difícil distinguir la verdad del engaño. Entonces, cuando se refiere a ídolos, se refiere básicamente a falacias, a un montón de falacias. Enumera al menos 4 falacias, 4 ídolos que tenemos que aprender a renunciar para poder alcanzar verdadera ciencia. El ídolo de la caverna, el ídolo de la tribu, el ídolo del foro y el ídolo del teatro. El ídolo de la caverna son los modos propios, prejuicios del sentido común. Lo de la tribu son errores comunes de la especie, como aquellas razones anecdóticas. Es que si me pongo esta camisa me va a ir mal. Esas experiencias compartidas con otros. Es que si te tomas este licuadito de tal cosa con una pastilla te va a caer bien. Ese tipo de conocimientos pseudocientíficos, ¿verdad?, son ídolos de la tribu. El foro son los prejuicios del lenguaje, cuando yo cometo errores al momento de discurrir.
que hay falacias en medio de mi discurso, ¿verdad? O a veces también provocado por los malos entendidos, cuando la ambigüedad de la palabra se da como un acto presente en el discurso y da posibilidad a otra interpretación. El ídolo del teatro son los ídolos que se dan por darle demasiada fama a un pensador y creer que ese pensador jamás se va a equivocar. Esos prejuicios que se dan normalmente en las escuelas filosóficas y también escuelas científicas, que gente que se mantuvo mucho tiempo creyendo que, por ejemplo, que Nicolás Copérnico tenía la razón. Sin embargo, después vimos que Nicolás Copérnico se acercó a la razón verdadera, pero no le pegó a clavo en la razón completa. Él dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Bueno, se dijo una verdad, la Tierra no es el centro del universo, y es cierto, no es el centro, pero tampoco es cierto que el Sol sea el centro del universo. Entonces, en esa parte, pues hay un error dentro de su propia ciencia, por lo cual no podemos pretender darle esa autoridad completa y absoluta a un solo científico, porque tarde o temprano puede ser refutado. Un ejemplo de la caverna, pues son todas aquellas cicatrices que están en la personalidad o en la psique, ¿verdad? Esos prejuicios personales, ¿verdad? Es que yo así lo hago, es que yo no puedo hacerlo de otra manera, es que yo no quiero no hacerlo, es que yo no puedo dibujar, es que ese tipo de prejuicios que me impiden adquirir conocimiento, es que yo no soy bueno para el inglés, es que yo no puedo computadoras, esos prejuicios hay que aprender a botarlos si queremos ser expertos. La tribu son aquellas creencias que se dan en la familia, creencias entre amigos, creencias entre los compañeros cercanos. Cuando digo es que mi papá me dijo que así tenía que hacerlo y por eso lo hacemos así. Así me enseñó mi mamá y lo hemos hecho así toda nuestra vida, ¿verdad? El ídolo del foro es el que aparece en la politiquería, es decir, en la política charlatana, donde los discursos son completamente falaces. Prometen que van a cambiar toda la nación, que van a perfeccionarlo todo, pero evidentemente sabemos que algo así no se logra de la noche a la mañana, por lo cual es imposible que en 4 años logren cumplir lo que están prometiendo. Ahí hay mucha falacia metida. Y en el ídolo del teatro, pues son aquellos que normalmente vemos en los medios de comunicación, que se habló tal médico o tal científico, tal, no sé, sociólogo o matemático, pareciera que él es la doctrina en medio de toda la ciencia, como si toda la ciencia se sintetizara en él, ¿verdad? Entonces empezamos a darle fama a gente que de repente puede estar errada, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese ídolo. Y aquí unos ejemplos más claros. Un ejemplo de la vida cotidiana del ídolo de la caverna es cuando digo, por ejemplo, es que siempre que me pongo esta camisa tengo buen día, ¿verdad? Esa superstición. O cuando digo, por ejemplo, todos los hombres son iguales, también es un ídolo de la caverna. Si yo digo todas las mujeres son iguales, también es un ídolo de la caverna. Un ídolo de la tribu es cuando digo, por ejemplo, es que los ancianos cuentan y por ahí se aparece la chorca. Esas son supersticiones que aparecen como creencias en el pueblo. O cuando digo, por ejemplo, es que si inhalas mentolina, te curas del coronavirus, como dijo alguien por ahí, con Big Puro se quita con coronavirus. Entonces, esas son también creencias de la tribu. El ídolo del foro, ¿verdad? Cuando dice alguien, por ejemplo, es que tú eres tonto, por eso no comprendes. Eso es una falacia evidente. Le llamamos falacia ad hominem. Es atacar a la persona y no al argumento. También es una falacia de tipo foro, donde comete errores de argumentación en mi lenguaje. El ídolo del teatro, cuando por ejemplo dicen en los medios de comunicación, 9 de cada 10 científicos recomiendan Trident. La pregunta es, ¿dónde están las pruebas? ¿Quiénes son los científicos? ¿Realmente tienen peso científico estos que dijeron que sí estaba bien? ¿Verdad? ¿Qué opinan el resto de los que no opinaron? Entonces, estas pruebas falsas que presentan para vender productos, los ocupan normalmente en los medios de comunicación para adormecer a la gente. Y es un ídolo del teatro. O esta frase que dice, como dijo Einstein, no creo en Dios, cuando en realidad Einstein nunca negó a Dios. De hecho, lo que Einstein sí dijo, y lo voy a poner a continuación para demostrar que afirmar que Einstein era ateo es completamente falso, y lo voy a demostrar con lo siguiente. Lo que sí dijo Albert Einstein sobre Dios, dijo que si Dios creó el mundo, es decir, él ciertamente se preocupó de no hacerlo fácilmente comprensible para nosotros. Lo dijo en una carta a su colega David Bohm en el año 51. Después fue subastada por más de $84,000 esa carta. También dijo, Dios ha creado el mundo con más elegancia e inteligencia, con más elegancia e inteligencia. En una carta a Giovanni Giorgi, docente de la Universidad Sapienza de Roma. También dijo, la mecánica cuántica es muy digna de consideración, pero mi voz interior me dice que aún así todavía no es el camino correcto. La teoría rinde mucho, pero difícilmente nos acerca a los secretos del único Padre, refiriéndose a Dios
Yo en cualquier caso estoy convencido de que él no juega a los dados. Eso lo dijo en la carta a Max Born en la Universidad de Pittsburgh. Y la última frase, parece difícil echar un vistazo a las cartas de Dios. Es como si él jugara a los dados y usara métodos de telepatía, como lo requeriría la teoría cuántica actual, lo que es algo que no puedo creer en ningún momento. No puedo creer que él use telepatía. Eso es lo que trató de decir en ese fragmento del 21 de marzo en la carta a Cornelius Lanxos. Así que los que dicen que él no, ha dicho no cree en Dios o es ateo, es completamente falso. Pero esa falacia la ocupan muchísimos ateos hoy en día, muchísimos. El siguiente filósofo, François-Marie Voltaire. François-Marie Voltaire, François-Marie Aurette Voltaire, suena bonito en francés, es el ilustrado más notable del siglo XVIII. Brillante, crítico del clero, crítico de la iglesia, ¿verdad? Estaba en contra del absolutismo francés, aunque era alguien que llevaba una vida como de noble. Era continuador del empirismo. Para él no es posible comprender una sustancia inmaterial ni discurrir sobre ella. Algunos creen que Voltaire era ateo. Sin embargo, no llegó a ser materialista extremo, por lo que quedó en una especie de agnosticismo moderado, como diciendo Dios puede que exista, pero yo no puedo demostrarlo. Básicamente eso. Es un deísta, es alguien que cree en un ser supremo, llamado, a que puede llamar Dios, pero está opuesto a la visión mística religiosa de las iglesias. Es decir, es alguien que cree que existe un ser que creó todo esto, una inteligencia suprema, pero no le da culto ni se rinde a ninguna religión. Una prueba de la existencia de Dios, dice él, es la perfecta construcción del universo. Él ve en el diseño del universo una prueba de la existencia de Dios. Voltaire insiste en la utilidad práctica de la religión. Dice que incluso si Dios no existiera, habría que inventar una religión, ¿verdad? Porque la religión sirve también como una rienda, como algo para poder manejar al populacho, a la gente vulgar, sobre todo, a la gente que no tiene moral, ¿verdad? Es una forma también para enseñar la moral. Así que es una garantía para el orden, la religión. Por lo cual dice, si no existiera, habría que inventarlo. Salimos de la filosofía, ¿verdad? De estos racionalistas, empiristas, ¿verdad? Y entramos al idealismo de estos ilustrados específicamente. Y entramos a ver el idealismo. Probablemente terminemos tipo 11 de la mañana. El idealismo kantiano. Veremos a Immanuel Kant. Immanuel Kant nace en Alemania, de Königsberg, en la actual ciudad rusa de Kaliningrado, que anteriormente pertenecía al Imperio Germánico, del año 1724 y falleció en 1804. Estudió física y matemáticas, era un profesor de lógica y metafísica durante 27 años de su vida. Una anécdota de su vida que pudiera recordar solamente lo que decía acerca de las mujeres. Dice él que cuando era joven y estaba impaciente, no tenía dinero, quería tener mujer, anhelaba tener una mujer, cuando estaba joven y sin dinero. Y ahora que tengo dinero, pues ya no me hace falta ninguna mujer, es decir, que ya no tiene necesidad. Logró controlar esa pasión que en la juventud aparece, ¿verdad? Y le pareció que era inútil tener mujer, por lo cual no quiso tenerla nunca. Tuvo criadas, sí, tuvo un montón de criadas, pero no le hizo falta mujer. Para ser un hombre de aquel momento, que podría haber sido machista, ¿verdad? No le hizo falta tener mujer, para nada. De hecho, dedicó su vida completamente al estudio, ¿verdad? ¿Por qué no necesitaba de mujer? Creía que era quizá una carga el hecho de llevar un matrimonio, mejor mantenerse soltero. Así que él sostenía la soltería como un estilo de vida. Y al final pues va a morir, digo yo, un poco, ¿verdad? Un poco todavía joven, porque cae enfermo muy pronto, era un hombre muy enfermizo. Immanuel Kant tiene algunas obras importantes, está la Kritik der reinen Vernunft, que es la crítica de la razón pura. En esta obra él va a hacer una crítica al racionalismo, y va a crear una inflexión de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, porque el racionalismo cambia de perspectiva y ahora el racionalismo deja de creer en cosas innatas para solamente dedicarse a pensar en las cosas lógicas. El racionalismo, por tanto, tiene que ver hoy en día más con el uso de la razón y de la lógica, más que en el tema de las ideas innatas. Esa parte se perdió y se modificó completamente. Así que creó este cambio drástico, ¿verdad?, con esta obra llamada Kritik der reinen Vernunft. La segunda obra es Kritik der praktischen Vernunft, que es la crítica a la razón práctica. En la crítica a la razón práctica, él hace una crítica al empirismo,
¿verdad? Él intenta con estas dos obras conciliar ambas posturas, buscar lo positivo de una y lo positivo de otra y empezar a hacer una especie de síntesis de cada una, de lo que se puede hacer valer de cada escuela. En esta escuela, en esta obra, por tanto, expone su principal ética, la ética kantiana, y aquí donde aparece el tema del imperativo categórico que ya veremos. La tercera obra se llama La crítica del juicio, donde habla de teleología y estética, ¿verdad? Habla del orden universal y de la finalidad de los seres. La metafísica de las costumbres, que es el estudio del derecho y del Estado. Son 4 obras importantes que podemos por lo menos mencionar hoy. Él nos va a enseñar también unos tipos de juicio, un poco diferentes a los que nos enseñó Aristóteles. Los tipos de juicio que él intenta explicar son en función de demostrar cuáles son los juicios que realmente sirven a la ciencia y cuáles son inútiles. Por lo cual dice que hay 4 tipos. Están los juicios que son a priori, que se basan en el ejercicio de la razón pura, es decir, que se dan antes de tener una experiencia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo digo que el área del triángulo ha de medir tanto, estoy dando una medida antes de poder realmente medir. Es decir, que estoy anticipándome, dando una hipótesis de cuánto podría medir un triángulo. Es una hipótesis primaria, por lo cual es un conocimiento a priori, que no está basado en la experiencia. El a posteriori se basa en la experiencia, por tanto, después de haber ya medido o de haber tomado la experiencia, y ya podría decir, el área del triángulo mide tanto. Estoy afirmándolo, porque ya tuve la experiencia y ya puedo afirmarlo con certeza. Los juicios analíticos, que son aquellos que, en el cual, dentro del concepto, mejor dicho, dentro del término con el cual yo nombro el concepto, se encuentra la característica que está ya dentro del concepto mismo. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, el triángulo tiene 3 lados, automáticamente en la palabra triángulo ya estoy asumiendo que es una figura de 3 lados, porque estoy diciendo que tiene 3 ángulos. Y si hay 3 ángulos, hay 3 quiebres. Y si hay 3 quiebres, hay 3 lados. Entonces, decir el triángulo tiene 3 lados es redundante y por lo cual este tipo de juicio no ayuda a la ciencia. Aunque, como digo, aunque realmente sí se utiliza, al menos en la parte introductoria. Cuando vemos un libro de matemática de primaria, le enseñan a los niños que un triángulo tiene 3 lados, ¿o no? Sí se lo enseñan, por lo cual como conocimiento primario puede ser útil, pero no como conocimiento científico supremo. Y el juicio sintético es aquel donde el concepto predicado no se incluye en el concepto sujeto, es decir, que aporta algo nuevo. Por ejemplo, yo digo, el triángulo es isósceles. Yo no puedo deducir de ninguna manera a partir de la palabra triángulo el que sea isósceles, el que sea equilátero, no puedo deducirlo de la palabra triángulo. Podría ser isósceles, rectangular, equilátero, podría ser cualquiera de los 3, ¿verdad? Y sin embargo, no nos va a enseñar algo nuevo. Al decirnos es isósceles. Entonces él va a intentar decirnos, hay entonces 2 juicios que unidos conforman el juicio, el único tipo de juicio que le debe interesar a la ciencia. ¿Cuáles serían? Pues aquellos juicios que se basan en la experiencia y que aporten algo nuevo. Por tanto, el juicio que le importa a la ciencia y que debe practicar siempre es el juicio que sea a posteriori, posterior a la experiencia, y que sea sintético, que aporte algo nuevo. Entonces, los juicios sintéticos a posteriori son los que son fundamentales para el método, para el conocimiento científico. Kant, por el lado de la moral, Kant nos va a regalar el imperativo categórico. El imperativo categórico dice que nuestra ética debe cumplir 3 criterios. Debe ser una ética que sea imperativa, es decir, que nos debe obligar a actuar. Y nos debe obligar a actuar de manera incondicional, por tanto es categórica. Es imperativa porque nos obliga, es categórica la ética porque nos obliga a actuar en cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia o cualquier presión. Y debe ser también universal, es decir, mi acción debe ser válida para todo mundo. Por lo cual, en el imperativo categórico se va a sintetizar con un postulado. Ese postulado es el siguiente. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad o que la máxima de tu acción siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. ¿Qué significa? Significa que cuando yo voy a actuar, tengo que fijarme primero si lo voy a hacer porque me están obligando por hipocresía moral o porque realmente lo siento. Entonces, si lo hago porque lo siento, estoy cumpliendo primero con el hecho de que es imperativo y que es categórico, porque nadie me está obligando, es incondicional mi actuar.
lo hago porque tengo el deber de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí ocurre una ética por el deber, más que una ética por obligación. Y tercero, pues tengo que verificar que lo que yo decida, cualquiera en mis zapatos tomaría exactamente la misma decisión. Es decir, yo tendría que hacer una evaluación rápida de qué decisión tomarían todos, las personas buenas de este mundo. Si todos decidirían lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Que es correcto, pues entonces actúo conforme a ese principio, porque si lo quisiéramos definir más adelante en la sociedad, tendríamos que decir que realmente actuó en consecuencia de forma correcta, porque la forma en que yo decida actuar tendría que cumplir el principio de universalidad. ¿Cuál es el problema de esta ética? El problema de esta ética que puede volver la acción un poco subjetiva, es decir, que podría llevarnos a actuar de manera deliberada, voluntariamente, de forma dañina hacia otros. Por ejemplo, el narcotraficante podría decir, bueno, bajo este principio, entonces, si yo quiero hacer feliz a mi familia, cualquier persona que quiera hacer feliz a su familia y lo pueda hacer ilegalmente desde narcotráfico sin que lo atrapen, está en el deber de hacerlo. Cualquiera podría llegar a suponer eso. Que porque yo tengo el deber de mantener a mi familia, movido por ese fin ulterior, ese fin superior, entonces yo tengo la responsabilidad de hacerlo bajo cualquier medio o circunstancia. Entonces, esta es la parte negativa de la ética de Kant, que quien lo mal utilice, quien lo tergiverse, podría encontrar en él una excusa para sus actos. El ladrón roba porque tiene hambre, ¿verdad? El que quiere escapar de la muerte miente. Entonces, ante esa situación empezamos a convertirnos en seres que cada vez más cometemos actos que son inmorales, justificando nuestros actos como que es que todo el mundo lo hará. ¿O no han escuchado ustedes en nuestra sociedad que dicen, no hombre, si los políticos roban, no lo va a hacer uno? Hay gente que lo dice, hay gente que no tiene vergüenza y lo dicen, sobre todo cuando hay un camión descarrilado, ¿verdad?, a la orilla de la carretera y hay producto que está tirándose al desperdicio y que no ha llegado la empresa a rescatar su producto, entonces la gente aprovecha para ir a hacer saqueo, ¿verdad? La gente así de mezquina llega a robar descaradamente, y cuando uno les pregunta, no hombre, no deberían de robar, porque ese producto, en verdad, le van a echar al pobre trabajador en la situación, en la culpa, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, esto está asegurado, ¿verdad? Y de todas maneras, si los políticos roban, no va a robar uno. Esa actitud es completamente inmoral, ¿verdad? Pero hay gente que se escuda, diciendo que como todo el mundo lo hace, está permitido, ¿verdad? Esa es una política, una ética, mejor dicho, dañina, que nos tiene también sucumbidos en una profundidad de corrupción en este país, donde todo el mundo hace cosas de manera ilegal porque creen que como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo extorsiona. Entonces, evidentemente caemos en ese problema. Y por eso nos llaman el país más corrupto de Centroamérica. Nos hemos ganado a pulso ese título, porque en realidad la mayoría de la gente actúa de esa manera. Y quienes somos testigos y somos conscientes, lo hemos visto más de alguna vez. Si no lo hemos visto, quizás pasamos en una burbuja muy, muy de hogar, ¿verdad? Quizás incluso en el hogar lo hemos podido ver, en la familia. A veces nuestros padres lo han hecho, ¿verdad? Nos han enseñado incluso, anda a recoger vos unas cuantas partes de cervezas, anda a recoger, ¿verdad? Nos mandan a hacer el mandado, de hacer el acto malvado, ¿verdad? Eso es en contra de la verdadera ética. Entonces Kant intentó enseñarnos algo bueno, pero al final la gente corre a hacer siempre lo indebido. Y a veces se lleva sorpresas. Y quiero mencionar un caso. El caso de un camión en Colombia que cayó, ¿verdad? Y la gente empezó a robar combustible. Ustedes lo han de haber visto ahorita en Facebook, porque el video se viralizó increíblemente. El video de gente recogiendo ¿cómo se llama? Combustible que estaba desperdiciándose, y el camión explotó y quemó a más de 7 personas, las dejó muertas al instante. El resto murió hospitalizado lleno de quemaduras de hasta 3er grado de gravedad. De 1er grado, 2er grado y 3er grado. Increíble la gente que en su imprudencia, en su falta de ética, pues corre el riesgo, y a veces, como digo, la vida es irónica, es muy irónica y juega este tipo de pasadas. Quizá para enseñarnos, darnos la lección que no es correcto hacer esto. El positivismo es otra escuela importante. Las características del positivismo son muy simples. Reduce la filosofía a la ciencia. Por tanto, el positivismo es un efecto de la ilustración. Posee la aversión a la metafísica. Esto también lo aprenden de la ilustración. Es hostil ante los grandes sistemas, es decir, en contra de los sistemas que se creían antes inmutables, absolutos, incambiables. Ellos se oponen a esos grandes sistemas y creen que todo puede ser sometido nuevamente a revisión. Sostiene la idea de progreso, ¿verdad?, en la ciencia, cree en la ciencia, igual que la ilustración.
Y el único conocimiento válido proviene del método científico. Esta es la forma de pensamiento del positivista. Además, todo conocimiento proviene de la experiencia, rechaza el conocimiento a priori y tiene su raíz en la ilustración, ¿verdad? Por eso quise dar estas 3 características al final, para ir más o menos ya deduciendo de dónde venía cada una de las particularidades siguientes. Ahora bien, ¿quiénes son los representantes del positivismo? Pues se adjudica a Auguste Comte la paternidad. Sin embargo, tenemos que ser justos con la historia. Auguste Comte era secretario de otro gran filósofo que se llama Claude Henry de Rubro, el conde de Saint-Simon. Entonces él aprendió grandes cosas de Saint-Simon porque él transcribía sus cartas y sus documentos. Entonces seguramente vio la teoría, por ejemplo, de los 3 estadios o 3 etapas de la humanidad, y copió parte de esa teoría y la transformó y le dio la forma que hoy en día conocemos. Por lo cual la idea original de Comte, que será el positivismo, no es tan original de Comte, sino que más bien tendríamos que ver la paternidad del positivismo en el conde de Saint-Simon. Él tendría que ser reconocido como el verdadero padre, pero como digo, tardíamente estamos empezando a enseñar eso en las facultades y en las clases de filosofía, por lo cual ha tardado mucho para que la gente le devuelva la paternidad a quien realmente la merece. Aunque Comte, si hay que decir, fue muy sistemático y ayudó bastante, ¿verdad? No podemos negar tampoco el trabajo que hizo Comte. Según él, hay 3 momentos o etapas de la humanidad. Un momento en que la humanidad vive bajo una teología, es el estadio teológico. Hay un estadio metafísico y hay un estadio positivo. En el estadio teológico es un estadio donde la humanidad vive en una etapa de supersticiones, de fantasías, de narraciones ficticias, de mitos, ¿verdad? Y busca explicar las causas primeras, como lo hacían los primeros filósofos, mediante explicaciones un poco fantasiosas, ¿verdad? Ese es el estadio teológico. También dicen algunos otros que el estadio teológico es en la etapa del Antiguo Testamento, donde Dios aparece como si fuera un Dios Padre, que enseña a la humanidad a vivir bajo la recompensa o castigo. Entonces lo que gobierna ahí es un poco el temor de la humanidad al Dios. Durante esta etapa esta etapa llamada estadio teológico, aparecen también unas etapas secundarias, que son la del fetichismo, donde la gente empieza a poner su confianza en cosas y objetos, como los antiguos ídolos. El politeísmo, que es la creencia en dioses que no están en la materia de los ídolos, sino que están afuera, en un campus o en alguna especie de montaña superior, como el Olimpo, ¿verdad? Y que están ahí pues para gobernar. Y la etapa del monoteísmo, que es la tercera etapa del estadio teológico. Así que la humanidad ha ido cambiando del fetichismo al politeísmo y del politeísmo al monoteísmo. En el estadio teológico también aprendemos entonces a manejarnos, como dije, por el temor. Mientras que en el estadio metafísico, lo que nos mueve es más o menos abstracto, es parcialmente crítico y es transitorio. Más bien explica la naturaleza de los seres y su esencia. Es una etapa también crítica y un poco negativa, y es una preparación a lo que será la etapa del estadio positivo. En el estadio metafísico dicen algunos que es el estadio del Nuevo Testamento. Es la etapa o el estadio o la etapa del Nuevo Testamento donde el ser humano ve a Dios ya no como el Dios que le impone o le quita, es decir, que le da recompensas o le quita privilegios, o lo condena, o lo salva, sino que ve a Dios como un amigo. Dios aparece como amigo para el hombre y le enseña los valores evangélicos, cristianos, para poder vivir conforme a la moral cristiana, donde el hombre tiene que optar ya no por miedo, sino por voluntad, por su propia conciencia, a ser recto, ¿verdad? Entonces es una etapa donde aparece pues esta imagen del Nuevo Testamento. Pero dice que hay una tercera etapa a la cual cree él que la humanidad debe tender, que es la etapa real y definitiva. Es la filosofía del dato. Es la etapa donde la imaginación está subordinada a la observación. Y por tanto, esa etapa es la etapa donde Dios ya desaparece por completo. Dios ya no mantiene comunicación con el hombre y el hombre tiene que aprender a guiarse desde la sola razón, desde la única luz de la razón, empezar a guiarse y completar su trayectoria, ¿verdad?, de aprendizaje, ¿verdad? Y por tanto ya ni el castigo, ni los valores evangélicos, sino los valores simplemente morales son los que terminarán guiando a la humanidad. Eso es como lo define Auguste Comte.